Ale, hoy vamos a hablar un poquito de algunos datos que estuvieron circulando en los medios y que salieron, que nos llevan a ver de alguna manera, de una forma más acabada, el modelo que se está implementando en Argentina, ¿no? El modelo económico ya va tomando forma a partir de estos datos que salieron. ¿Cuáles son los datos que salieron? Nosotros venimos analizando la actividad, el consumo, la producción, etcétera, pero digamos, un dato bien acabado para ver el rumbo del modelo económico es el PBI. Ese dato es trimestral y salió en esta semana. Otro dato que salió también, salieron datos del mercado de trabajo, ¿no?, que vamos a analizar. Nosotros veníamos adelantando que, bueno, si se implementan las políticas económicas que estamos viviendo en la actualidad, esto no iba a llevar a buen puerto en términos de empleo. Y por último vamos a ver un indicador que también sale en la semana, que es el coeficiente de Gini. Vamos a explicar un poquito qué es y cómo evolucionó el dato. Así que si te parece, esa es un poco la propuesta para hoy. Sí, señor. Arranquemos ahí por PBI, por el Producto Bruto Interno. Perfecto. Bueno, el PBI es un indicador que analiza o que muestra la riqueza generada en un país en un periodo determinado. En general es un año, pero en Argentina tenemos datos que son trimestrales. Digamos. Hay una manera que se utiliza, hay varias maneras que se utilizan para calcular el PBI. Una de las que más a mí más me gusta es el método del gasto, ¿no? ¿Cuánto se gasta en esta economía? Que nos lleva a ver un poco cómo se vienen comportando de manera agregada las distintas variables. ¿Cuáles son esas variables? Bueno, el PBI va a ser igual a la suma del consumo que se produce en esta economía, cuánto se consume en esta economía, cuánto se invierte, cuánto se exporta y cuánto se importa. A través de ese método, que es el método del gasto, cuánto se gasta en nuestra economía, uno puede obtener el resultado del PBI, que arrojó para el primer trimestre del 2024 un dato de una disminución de un 5,1% respecto al mismo periodo del 2023, digamos. Esto nosotros en algunos informes nos veníamos adelantando, si se implementaban estas políticas íbamos a tener una caída del PBI, de la riqueza generada, de un 5,1%. ¿Cómo evolucionó el consumo? Que es una de estas variables que sumamos para obtener el dato del PBI. Bueno, cae el consumo privado un 6,7% interanual, cae el consumo público, también del Estado, un 5%, la inversión es el dato más preocupante, ¿no? Es la de mayor descenso dentro de estas variables, cae un 23,4%, digamos, todavía ahí no hay indicios de que haya una recuperación al primer trimestre o que las medidas implementadas generen una confianza al sector privado para que estos inviertan y lleven adelante la producción y la generación de puestos de trabajo. Por el lado de las exportaciones, el dato es bueno, aumentan un 26%, y por el lado de las importaciones, producto de la recesión, como veníamos hablando en columnas anteriores, cae un 12,1%. Bueno, ¿qué se observa acá? Bueno, que digamos no esperábamos o no se esperaba otra cosa, dadas las políticas implementadas de ajuste, de disminución del salario, de no recuperación del salario producto de la última devaluación, de disminución del gasto público, del consumo público. Bueno, hay una contracción de la economía que se refleja en que se genera menos riqueza al primer trimestre del 2024 respecto al primer trimestre del 2023. Eso obviamente tiene repercusiones en el empleo. Salió el dato del mercado de trabajo. Al primer trimestre del 2024, el dato es que tenemos 7,7% de desocupados sobre la población económicamente activa. La PEA, que se conoce comúnmente como la PEA, significa la población económicamente activa, y son todas las personas que están disponibles para trabajar. Estamos hablando de un universo de 14 millones de personas. Bueno, sobre ese universo, 1,1 millones de personas al día de hoy se encuentran desempleadas. Nosotros habíamos, a partir de diciembre de 2023, ese dato de desocupados era de 5,7%, era un nivel de los más bajos de los últimos 10 o 20 años. Hoy estamos en 7,7% el primer trimestre del 2024, y respecto al primer trimestre del 2023, también estamos algunos puntos arriba. El dato para el primer trimestre del 2023 era de 6,9, hoy estamos en
en 7,7% de desempleados. Es decir, más de 150.000 desempleados que el primer trimestre del 2023 y más de 300.000 desempleados que el último trimestre del 2023, que es diciembre del 2023. Bueno, no esperábamos otras cosas dadas las políticas implementadas, que obviamente se traducen en las distintas localidades, en el territorio. La otra vez hablábamos del caso de la textil, que es muy importante ahí en Luján, etcétera. Y un dato también que surge de este informe es que el desempleo, las políticas implementadas recaen más sobre las mujeres que sobre los varones. La tasa de desempleo de las mujeres es del 8,4% y de los varones del 7%. O sea, las políticas implementadas son recaen mucho sobre la clase trabajadora, pero aún más sobre las mujeres trabajadoras. Bien, respecto a esta cuestión PBI, desempleo, ¿alguna información más? Sí, bueno, un dato más que tiene que ver con la distribución del ingreso. Hasta ahora vimos, cómo se comporta la actividad económica a través del PBI, el consumo, la inversión, las exportaciones y la IMPO, el empleo, y cómo se traduce este modelo en la distribución del ingreso. Y para eso tenemos un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad qué tan desigual es una sociedad, ¿no? Es un parámetro que va entre 0 y 1, cuando más cerca de 0 esté, más igualitaria es la sociedad, y cuando más cerca de 1 esté, más desigual es la sociedad. Entonces, ese dato que salió refleja que para el primer trimestre del 2023 era de 0,44%, y para el primer trimestre del 2024 estamos en 0,46%, es decir, nos estamos acercando más a 1. Bueno, también el modelo refleja que hay un incremento de la brecha entre los que más y menos tienen. Por lo tanto, tenemos un ajuste de la actividad económica, caída de la actividad, caída del salario, menos empleo, más desempleo, y de alguna manera un aumento de la brecha entre los que más y menos tienen. Es decir, se está empezando a concentrar mucho más la riqueza. Entonces, esto de alguna manera cierra el modelo. Eso era lo que traía a colación para hoy. De alguna manera ya se va conformando, se va vislumbrando que las medidas implementadas de política económica no nos están llevando a buen puerto, por lo menos hasta el primer trimestre del 2024. Y ya este segundo trimestre, por lo que se avisora, Fer, tendrá datos y novedades más en este sentido, no en una etapa de revertir el panorama, sino de profundizarse la desigualdad, el desempleo. Yo creo que sí. Siempre los economistas tenemos que tratar de llevar algo de calma a la sociedad y tratar de ser optimistas, pero siguiendo las variables macroeconómicas que hacemos nosotros, no vemos que haya indicadores que, dadas las medidas de política implementadas y que se están implementando, pueda llegar a mejorar la situación. Realmente es preocupante, y todavía preocupa más cuando uno ve al presidente de la Nación que en conferencias económicas habla de que está por escribir un paper, sacar un paper para recibir el Premio Nobel de Economía, cuando adentro de nuestro país tenemos un montón de problemas. La verdad que yo, cuando escucho a trabajadores que las empresas deciden echarlos o rescindir los contratos, la verdad que la sensibilidad social a uno le pega, ¿no? Y cuando ve estas cosas del presidente escribiendo un paper, dice, ¿por qué no nos preocupamos o nos ocupamos de las cosas que están pasando en Argentina? Así que por eso, pero siendo objetivo y viendo las medidas de política implementadas, esto ya lo vivimos, lo conocemos, y no creo que pueda llegar a obtener buenos resultados. Fer, te agradecemos el contacto y tu participación cada jueves. Retomamos la semana próxima. Abrazo, Ale, y buen fin de semana.